Muy buenas tardes, tutor y compañeros. A continuación voy a exponer las entrevistas que realicé a familiares y compañeros con respecto a cultura política, qué es la cultura política y cómo vemos en nuestro entorno reflejado el conocimiento de la cultura y de la política. Muchas gracias. Las preguntas que tendrán que contestar nuestros entrevistados son: ¿qué entienden por el concepto de cultura? ¿Qué entienden por el concepto de política? ¿Qué entienden por el concepto de cultura política? ¿Y cómo creen que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? Bueno, la cultura se define como las costumbres, la idiosincrasia, la sociología, la religión y el modo de pensar de un pueblo definido. Por ejemplo, la cultura en Barranquilla somos alegres, abiertos, espontáneos, extrovertidos y tenemos la mayor expresión, que es el carnaval. La política es el arte de gobernar y gerenciar el ente del Estado, tanto a nivel país o república, a nivel departamento y a nivel de municipio. Se dice que el hombre es un ser social y político, y como político debe estar preparado para administrar bien los recursos que se destinan para que la sociedad conviva y para que conviva en armonía, en paz y se genere una, un desarrollo social. La cultura política son los mecanismos sociológicos y antropológicos que maneja un determinado pueblo o una determinada región y que se juntan en unos comicios o elecciones que se hacen a nivel local, regional y nacional. En el caso de Colombia, pues hay elecciones eh, locales, que son en las ciudades donde se eligen alcaldes, concejales y ediles en algunas partes. Las regionales son las que se eligen gobernadores y asambleas o diputados. Y las nacionales que son las presidenciales y donde se elige el Congreso, Cámara de Representantes y Congreso de la República. La cultura política en Colombia está distorsionada. ¿Por qué? Porque el político normalmente estudia para hacerse rico, no para enriquecer a la sociedad, que es el fin, digamos, final, o sea, el fin y no el medio. Entonces, la cultura política colombiana utiliza el medio como un fin para enriquecerse ellos y no para mejorar el nivel de vida y la calidad de vida del pueblo. Y vas hablando. Concepto de cultura. Bueno, el concepto de cultura es que en Colombia hay 32 departamentos y los 32 departamentos tienen diferentes culturas. Por ejemplo, la costa atlántica tiene, los departamentos de la costa atlántica tienen diferentes culturas. La cultura del sabanero es muy diferente a la cultura de la gente del Atlántico y a la gente de Magdalena, a los guajiros y al cesarense. El concepto que yo tengo de la política es que es desarrollo para las comunidades siempre y cuando se haga una política sana, una política que no sea de corrupción, porque todos somos políticos, más no politiqueros, entonces siempre tenemos que tener en cuenta eso para los verdaderos desarrollos de las comunidades. Concepto de cultura política. Dentro de las políticas se ve reflejada la cultura de cada departamento o cada municipio. Y es muy importante para las personas que día a día viven haciendo políticas en las diferentes actividades. Eh, yo veo reflejada la cultura política en los entornos
con los desarrollos que hay de pavimentación, de escuelas, de obras, de salud, educación, ahí se ve reflejada la cultura en la política. Para mí el concepto de cultura es que en Colombia la cultura es diversa. Para mí la política es el arte con el que se administran los recursos para beneficio de la comunidad. La cultura política para mí no se ve reflejada en gran porcentaje en nuestros entornos porque no se manejan bien los recursos. Para mí el concepto de cultura de política es con que los políticos manejan a la gente. ¿Qué entiende por concepto de cultura? Son las costumbres que definen a un pueblo y que son heredadas a través de generaciones con el tiempo, fin que no se pierdan con el tiempo. ¿Qué entiende por el concepto de política? Son las decisiones que toma un pueblo para dirigir o alcanzar un objetivo y conseguir el bien común, sea un país, sociedad o pueblo. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Es la percepción que se tiene un pueblo respecto a cómo son gobernados, de acuerdo a sus representantes. ¿Y cómo creen que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? Para nadie es satisfactorio cómo se están dirigiendo el poder. Siempre hay algo que debería hacer o algo que reclamar. No es completa. La política no está bien parada. Es solo para beneficio de algunos como su defensa. Por último, las conclusiones. Finalmente, se puede concluir que la cultura en una comunidad son las características expresivas, su manera de hablar, palabras, gestos, formas de vestir, creencias, enseñanzas, que los diferencia de otros. En el Medio Oriente, por ejemplo, el turbante hace parte de su cultura y eso los identifica como tal, al grado que si uno observa a un miembro de esta región sin necesidad de entablar comunicación con ellos, conoce a qué cultura pertenece. Igualmente, la cultura se manifiesta en el grado de conocimiento sobre un tema o varios temas y la forma en que éste es representado por el ciudadano. La cultura involucra comportamientos, variedades, cultura ciudadana en nuestro comportamiento, cultura artística, que tanto sabemos del arte, cultura política, que tanto sabemos sobre organización y Estado. Igualmente, de acuerdo a las lecturas realizadas, la política se refiere a la relación entre el pueblo y el saber de una organización del Estado, partiendo de los conocimientos o leyes que éste imparta y que sean compartidas por una sociedad democrática. Existen varios tipos de política, entre las cuales encontramos sociales, económicas, naturales, de Estado. Depende del ámbito en que se desarrollan o aplican las mismas, con el fin de regir o mantener un orden en cualquier nación, empresa o institución. De lo contrario, sería un caos si no se tienen definidas las políticas o estrategias a las que se quiere llegar. Y las organizaciones se mantendrían tambaleando y no se tendría un objetivo a alcanzar. Cultura política es el nivel de conocimiento que se tiene como política, los diferentes puntos de vista y el enfoque en que se da este tema. Este viene dado por el entorno en que se viva o desarrolle una persona, desde el grado de escolaridad hasta el estrato social. Cada persona asimila el tema desde su perspectiva. Lo que sí se debe tener en claro es que todos deberíamos saber sobre el tema, que es muy amplio, ya que a todos nos afecta la política, ya sea de Estado o social. Y por último, creo que las personas en nuestro país, por la falta de oportunidades, corrupción, engaños y que no se está acostumbrado a leer o a ver noticias, la cultura política no está bien acentuada por el poco conocimiento. No sabemos por qué luchar o cuáles son nuestros derechos y deberes como ciudadanos. Es triste saber que nada o poco nos importa este tema tan crucial y que a diario determina el futuro de toda una generación. Pienso que esto se debe a que son pocos los que quieren mantener el poder para someternos a sus caprichos e imponer a su conveniencia sus propias políticas, la cual solo beneficia a unos cuantos. Gracias.